Muchas gracias, doctora Catriona. Ya para finalizar la jornada voy a invitar a los dos conferencistas, la doctora Catriona Stira, el doctor Miguel Vargas, y a todos ustedes asistentes a que iniciemos la sesión de preguntas, respuestas, comentarios que también quieran hacerle a los conferencistas. Para esta sesión hemos habilitado dos formas de que ustedes puedan hacer sus preguntas. La primera que ya la han estado usando y vamos a leer estas preguntas. En la parte de abajo encuentran un icono que dice QIA o también les puede salir PIR. Acá ustedes pueden hacerle clic al icono y escriben su pregunta o su comentario. Nosotros lo leemos y los conferencistas responderán. También tenemos otra opción en caso de los participantes que quieran directamente dirigirse a los conferencistas y es que pueden hacer clic en el icono de levantar la mano que encuentran en la parte inferior de la pantalla. Nosotros les daremos digamos, el permiso para poder hablar habilitando su micrófono y ustedes podrán hacer directamente la pregunta o comentario que ustedes deseen. Acá es muy importante decirles que todas las preguntas pueden hacerlas en español y la traductora nos va a hacer la traducción al inglés para que la doctora nos pueda responder. Y así mismo va a funcionar con la respuesta de la doctora Steele. La doctora Steele va a responder en inglés su pregunta, pero ustedes la van a poder escuchar en español, tal como hicieron con la conferencia. Entonces, la idea es que sea un espacio de ustedes, que lo aprovechen, que se sientan con toda la comodidad y confianza para hablar y que saquemos el mayor provecho de este espacio. Entonces, sin más, los dejo con la doctora Catriona y el doctor Vargas. Yo voy a estar aquí colaborándoles un poco en la parte logística, leyendo las preguntas y habilitándoles sus micrófonos para cuando quieran hablar. Muchas gracias. Bueno, doctores, tenemos una primera pregunta que nos llega y es, nos hacen la pregunta, ¿hasta qué edad en pediátricos se puede considerar el uso de espesante de goma? Sure, I will take that question. The truth is that there really are no thickeners that are ideal for babies. And there are a couple of reasons for this. The xanthan gum risk is related to an adverse event that was reported with one particular product, where some babies developed a necrotizing enterocolitis and actually died. And the investigation suggested that it wasn't the thickener specifically, but probably a contamination of the product that led to that adverse event. But as a consequence, the guidance in the United States is that xanthan gum thickeners should be avoided in babies. But the truth is that all thickeners that we have available generally are complex products. And if you think about introducing healthy babies to cereal, we tend to do it very carefully. We introduce one type of cereal for a week or 2 weeks before we move on to another one. So when we're working with babies with dysphagia, by introducing thickeners, we're creating a big challenge. So the preference is to see if there are other techniques first that can be used, perhaps changing the nipple on a bottle to control the flow, or having the mom do pacing, and only to use thickeners if absolutely needed, and to thicken just a little bit. And there are two thickeners that are probably in the widest use here. One is called Gel Mix, which I think is an oatmeal based, although I could be wrong. And the other is a rice based thickener. So generally you want babies to be, I would say, 3 years old or older before you feel comfortable using a variety of thickeners. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Rosa Sampaio, nos dice,
nos pregunta que si puede confirmar su afirmación, abro comillas, no es pesante con niños. Gracias. I don't think I would go quite that far. What I can confirm is that the the Food and Drug Administration in the United States has specifically said not to use xanthan gum thickeners in children. And I think that if you look at the product labels of other thickeners, including starch-based thickeners, they tend to say that they are not recommended for babies. So it's an area to be very cautious in. And I think if you can find another technique rather than thickening, then that is preferred. Muchas gracias, doctora. Laura Alfonso nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar evidencias del cambio de consistencias como estrategia para la disfagia en población infantil? I'm not sure that you'll find any practice guidelines on this, but I think that the work of a few scientists comes to mind. Memory Gosa and Pamela Dodrill have been doing some work in this area, as well as Caitlin McGrattan. So I would search for their articles, and I can type their names into the answer box. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctora, o doctores, nos dicen, ¿recomiendan un espesante de goma en lugar de un espesante de almidón? Well, that's a challenging question to answer. I don't recommend specific products as a rule. I personally think that when I drink the two products, that for me, I prefer the feel of a xanthan gum thickener. And I think that there are some benefits to the xanthan gum, particularly in it feels more thirst quenching. And so, yes, I think as a general rule, that would be my recommendation, that I would probably opt for xanthan gum first. Perfecto, doctora. Me gustaría Perdón, complementar algo. Tranquila, me gustaría complementar algo. En algún momento cuando estuvimos trabajando multidisciplinariamente en la Universidad de Pamplona, algunos profesionales vinculados a la salud nos comentaban acerca de la pertinencia de colocar almidón dentro de un paciente con dificultades metabólicas. Básicamente, es también un factor muy importante a tener en cuenta, porque en ese paciente el almidón no va a hacer un efecto o podría hacer un efecto contraproducente. Entonces, es específicamente un factor a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con alteraciones metabólicas. Importante, entonces, en ese tipo de pacientes, siempre privilegiar el uso de la goma Chantal. I would agree with that comment in that two things. One, as a speech pathologist, I don't have enough knowledge of the nutritional dimensions of different thickening agents. And so working in a multidisciplinary collaboration with dietitians and other specialists is really important here. And the carbohydrate load when you use a starch-based thickener can get very high very quickly. And so in North America, we have an epidemic of diabetes. And so I have heard some people who think that xanthan gum products would be preferred if you're trying to manage the carbohydrate load. But I would defer to a dietitian on that for a proper answer. Perfecto, doctores, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Viviana Cotasio.
nos dice, buenas noches, para disminuir residuos, ¿se podría combinar los tipos de espesantes como intercalar el de goma con el de almidón? I think that would be a possible technique. I will say that in terms of problems that we are working to solve in dysphagia, that finding ways to reduce residue is something we haven't solved yet as a field. And maybe I will manage to come up with an answer before I retire, or maybe I won't. But this is a problem that we didn't recognize for a long time because we were so focused on the airway and on aspiration that we didn't pay attention to the residue. And I think it's something we really need to work on. There's some evidence perhaps that exercise can be used to help improve pharyngeal constriction and bolus clearance, but it's still very early. So the idea you've suggested of cycling between perhaps two consistencies or two types of thickeners is a realistic technique. I would always recommend that you have an assessment that shows you that it works before you recommend it. But yeah, I think it's a reasonable approach. Yo pienso que en países como el nuestro, en países como Colombia o países como Latinoamérica, digamos que el ejercicio clínico de la utilización de diferentes espesantes en un mismo paciente pudiese dificultarse por el aspecto económico, sobre todo, en cuanto esto va a llevar a la familia a un manejo económico de sus recursos para poder establecer algún tipo de modificación de consistencia. Basados en la realidad, es posible que esto sea muy difícil, pero concuerdo con la doctora Catriona en que pudiese ser una estrategia que pudiese dinamizar el manejo de esos residuos dentro del tubo faríngeo. Perfecto, doctores. Tenemos otra Maybe pregunta. I can just add here, because I think you've introduced a really interesting point here. And that is that we can thicken liquids using thickeners, but there may also be other ways to find or achieve a thickened product. So there may be some products that you can buy that are already thick and are normal foods at the grocery store that don't need the addition of a thickener. And so in order to have the greatest variety possible in a person's diet and give them lots of choice and enjoyment, I would actually recommend teaching families to measure the thickness of food with the IDSI flow test and give them some syringes and teach them how to do that and empower them to then go and put together options in a diet. Maybe some of them need a thickener and maybe some of them don't, but that by giving them that knowledge about how to test and know that the product is the right thickness, you've given them a lot more variety in their diet. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alba Torres. Nos dice, en un paciente con parálisis supranuclear progresiva con disfagia moderada, con mal manejo de flemas en terapia respiratoria con succión, ¿cuál espesante es el más idóneo? ¿Goma xantán o almidón de maíz modificado? Gracias. I don't think I could answer this question without seeing the patient myself. I think that the better question is what level of thickness works best for this patient to reduce their penetration aspiration and limit their residue. And if you find that they need quite a thick liquid, I can imagine this kind of patient
being one of those people where residue could easily be worse when you get thicker. And so the xanthan gum products may in fact be helpful to deal with that risk. This kind of patient also may get tired within the duration of a meal. And so they may do better at the beginning of a meal and need, they may need to go thicker or they may need to go thinner as the meal progresses to deal with either the airway risk or the residue risk. So it's a complex case to manage. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, doctor Miguel, ¿cómo ve el futuro de la disfagia en Colombia? ¿Cómo podemos agremiarnos más? Esa es una pregunta un poco difícil porque en Colombia el gremio de fonoaudiólogos está muy segregado. De alguna manera no hemos podido compactar o no hemos podido compaginar o no hemos podido alinearnos en una misma corriente y todos ir de pronto de forma constructiva hacia un mismo lugar. Sin embargo, creo que las agremiaciones en Colombia están trabajando para ello, están de alguna manera colocando el empeño de cada uno de sus agremiados, de sus asociados, de sus colegiados, en pro del fortalecimiento de la fonoaudiología en Colombia. Creo que hay cosas buenas que se están planeando, creo que hay cosas buenas que se están fortaleciendo. Creo que el comienzo del COVID-19 fue un estímulo para conformar equipos densos de trabajo. Logramos hacerlo, funcionalizamos un equipo para dar a luz diferentes cosas, necesidades de la fonoaudiología, como lo fue una guía de trabajo para fonoaudiología en COVID-19 en Colombia. Y creo que necesariamente todos tenemos que visualizar ese ejemplo que hicimos entre muchas personas, fuimos 100 profesionales que estuvimos ahí presentes, y creo que hacia allá sabemos que tenemos que caminar. Yo sé que la fonoaudiología en Colombia tiene muy clara la visión de conjunto, pero aún nos falta algunos eslabones que pudiesen sostenernos a todos en conjunto y poder caminar unidos. En cuanto a la disfagia, no es un resultado mío, es un resultado que vi hace poco en una charla de ASOFON, una investigación de algunas profesionales en Colombia, y es que categóricamente en los últimos años se ha empezado a estudiar más la disfagia en Colombia, se ha empezado a escribir más sobre disfagia en Colombia, y creo que esto no es un fenómeno solo nacional, es un fenómeno que se ha venido dando en Latinoamérica. El surgimiento de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia nos lleva, o nos ha llevado hacia eso. El acople y el vínculo de las diferentes asociaciones en diferentes latitudes nos ha llevado a estudiar más la disfagia. Creo que a nivel mundial la disfagia también ha potencializado su actuación y su acción científica. Así que creo que el futuro es positivo. Necesariamente doy un empujón a todos los fonoaudiólogos colombianos que nos están escuchando ahora para que seamos más compactos, un cuerpo, un colectivo profesional más unido, y de resto, nada, creo que lo venimos haciendo bien y la transformación en disfagia se está viendo, se está notando, repito, no son palabras mías, pero la estamos evidenciando y nos hace falta un poco más de fortaleza en el sistema, nos hace falta un poco más de fortaleza profesional, nos hace falta un poco más de visualización profesional, pero seguramente la vamos a poder hacer con el desarrollo científico de estrategias como la modificación de consistencias, estrategias de intervención motora, estrategias de fortalecimiento terapéutico han venido definiéndose y estructurándose en este momento. Seguramente la fonoaudiología va a tener mucha más visualización bajo el aspecto de la atención de la disfagia en Colombia. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Rosa Zampayo, ¿la goma xanthana varía el aspecto sensorial o gusto del alimento? I think any thickener has a very slight impact on the taste, but it's minimal. And I think xanthan gum really is neutral. So it's true that when you thicken something, that some of the flavor may be dulled and be less obvious.
But there isn't a nasty taste to xanthan gum. It's really very neutral. Muchas gracias, doctora. Marta Redondo nos pregunta, para el doctor Miguel Vargas, ¿cuál cree que es el nivel académico que hemos alcanzado en Colombia con respecto al estudio de la disfagia y cuál considera usted que es el principal reto de los profesionales al abordar estos pacientes? Creer que cuál es el nivel académico que hemos alcanzado en Colombia con respecto al estudio de la disfagia, no. Básicamente los datos nos otorgan que las personas, los datos, el ministerio nos otorga, el observatorio laboral nos otorga unos datos muy precisos y nos dice que el nivel académico que se ha generado en Colombia alrededor de la disfagia es muy bajo. Más o menos el 1% de nuestro colectivo profesional está capacitado, bueno, formado o ostenta formación postgradual en disfagia, y esto es un problema real que las universidades están visualizando en este momento y sé también que se está trabajando a nivel nacional, y es que lamentablemente no tenemos procesos postgraduales en esta área de la profesión. ¿Considera usted que el principal reto de los profesionales en Colombia es particularmente esa, la consecución de formación especializada en el área? Esto no va de la mano solamente con los profesionales, esto también vincula la universidad, la formación, la actuación formal o la formación formal, valga la redundancia, de los procesos de capacitación y educacionales en disfagia y posgraduales en disfagia. Creo que es un reto que las universidades están adoptando. Tenemos ahora el gran ejemplo que nos da la Iberoamericana con su especialización en cuidado crítico, que se está replicando, sé que se está replicando a nivel nacional en otras instituciones u otros programas. Creo que nuestro principal reto es entender que la disfagia es una actuación, o la actuación en disfagia es un acto muy delicado, porque nos estamos enfrentando incluso a la vida del paciente y necesitamos categóricamente controlar muchos aspectos, de conocer muchos aspectos que se vinculan directamente con la atención a la disfagia. Nuestro principal reto es capacitarnos alrededor de los procesos de abordaje a la disfagia, y bueno, para eso necesitamos un poco la ayuda y la fuerza de un conjunto, de un compacto, de una agremiación, de una agremiación no, pero sí de una colectividad agremiada. No quisiera nombrar una u otra, pero sí una colectividad que nos podamos unir en fuerza para poder establecer algunos parámetros de acción del profesional que puede vincularse a la atención a la disfagia en Colombia, bajo la realidad en la que estamos y obviamente proyectando una mejor realidad siempre de la mano y del respaldo de la educación formal en Colombia, específicamente las universidades y los programas de familia. Muchas gracias, doctor. Angélica Lizarazo nos pregunta, al no contar en Colombia con agua gelificada, ¿qué opción permite tener mejor palatabilidad y sabor para el agua? Water is a really interesting question to bring up because the truth is that many patients with dysphagia can actually tolerate thin water and aspiration of small amounts of thin water, provided that they have clean mouths and provided that they don't have reduced immunity. And there hasn't been a huge amount of really good research on this, but in the United States, there's something called the Fraser Free Water Protocol, which is a protocol where water is intentionally given to patients thin, without being thickened, in between meals, and it may be given in very controlled ways, perhaps with a teaspoon. And what has been shown is that patients who are medically stable, and particularly stroke patients, seem to do well with this. So it's a way to perhaps increase hydration. If a patient, though, has
frailty, if they are in their bed, if they can't clean their own mouth, then I think the risks of aspiration go up. And then I think we need to be more careful with water. So I think whether we need thickened water is an interesting question. I don't recommend it very often for my own patients. But I think thickening water, it just doesn't have much taste. So I would probably add flavor to it. Think of a flavor that people like. I don't know whether lemon is something that is commonly added to water in Colombia. It is in Brazil, I know that. So maybe you can have thickened lemon water as a way to improve the flavor. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es su opinión sobre el efecto de descomposición que tiene la amilasa de la saliva sobre los carbohidratos del almidón en un producto espesante? So the research is pretty clear here that with starch thickeners, that amylase does over time make the liquid thinner. The question, I think, is how quickly does that happen? And so if you were to take a mouthful of starch thickened liquid and hold it in your mouth for 10 seconds, it would start to become thinner. And the other thing, this is sort of an unpleasant finding, but if somebody is repeatedly drinking from a cup that has starch thickened liquids in it, then every time they take a mouthful, a little bit of saliva gets back into the cup. And so over time, the liquid in the cup will get thinner. So this is something to watch and be careful of. And this is one place where the xanthan gum thickeners really do seem to have an advantage, because we don't see that change in thickness with the introduction of saliva. Muchas gracias, doctora. Nos escribe Laura Aban. Buenas noches. ¿Consideran posibles los usos de gelatinas con y sin sabores y o agar-agar? Entienden que es difícil encontrarlas. So I think there are a variety of thickeners that can be considered. If we look to places like Japan, they have a lot more experience using a wide variety of new thickeners. So there's locust bean gum, there's agar-agar, there's carrageenan gum, and so lots of varieties. With gelatin, the main concern with gelatin is that it melts at high temperatures. So if you have a gelatin thickened liquid and it's warm, then it may just get thinner as it stands. So I think regardless of what product you're using to thicken, the question is, when you go to serve it to the patient, is it still the thickness that you intended it to be? And this again is where having a way of testing that can give you the confidence that it hasn't changed and that it is the desired texture. Yo creo que aquí es necesario tener en cuenta una cosa, y es algo que yo resalto mucho en mis intervenciones, y es que básicamente la utilización de consistencia está determinada, ¿no? Lo que debe ser el clínico principalmente con la definición de su uso es principalmente llevarlo a la realidad. ¿Cuánto demora un paciente en su proceso de alimentación? Para, por ejemplo, establecer cuál de estos modificadores de consistencia puede ser más pertinente o menos pertinente. Nosotros debemos incluso visualizar que un paciente no se demora lo mismo alimentándose dentro de una unidad hospitalaria que dentro de un instituto geriátrico.
por ejemplo, las dinámicas de la alimentación pudiesen variar, y en conjunto con las dinámicas de alimentación variables y en conjunto con las características principales del ambiente y en conjunto con los establecimientos de los patrones alimentarios en cada uno de los diferentes servicios donde pudiésemos estar, la alimentación puede demorarse o no demorarse. Y en función de la realidad del paciente, nosotros debemos determinar como clínicos la utilización de las diferentes estrategias que pudiésemos contemplar o poner en marcha en la intervención terapéutica. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta de María Antonia Ríos Valles. Nos pregunta, para determinar el espesante, ¿consideran la parte psicológica, emocional como el antojo que sería causa de mayor producción de saliva? I don't know whether saliva responds to a craving or an idea. It might well do that. I don't know quite enough about this. I guess we talk about seeing a really delicious food and our mouth watering. So I think it's possible that this is a component to be aware of. And of course, in many of the medical conditions that we're working with, some patients have, they may aspirate their saliva, and they may also swallow less frequently. So it may seem that they have more saliva than usual. Usually when you evaluate that, it's not that they've overproduced, it's just that they're swallowing less, and therefore they end up with too much saliva in their mouth. So yes, that's a possibility, and certainly something to note in your assessments. Perfecto, muchas gracias. Ya para terminar, tenemos la última pregunta de Alba Torres. Nos pregunta, ¿este espesante de goma Shantan ya está disponible en Colombia? No sé si la respondo yo o quieren que la respondan ustedes. Nadie mejor que tú para responder esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Para responder la pregunta, sí, la respuesta es ya la pueden encontrar en toda Colombia. Nuestros productos que se los presentamos en un inicio los pueden conseguir en nuestra página web carenutrition.com.co. Nuestros 3 productos son a base de goma, tienen goma Shantana. Tenemos 3 productos, uno que es un espesante sin sabor y sin ningún tipo de aporte nutricional, simplemente cambia las texturas de los alimentos y bebidas, se puede utilizar con cualquier alimento frío, caliente o bebida. Es a base de goma Shantana, entonces con base en lo que hablaron los doctores, pues mantiene la estabilidad de los productos con los que se están mezclando y una mayor seguridad para el paciente. Tenemos, este se llama Hope Spes, tenemos el Hope Fresh, que es un espesante que tiene las mismas cualidades del Hope Spes, es decir, un espesante a base de goma Shantana, pero que adicional trae sales minerales y tiene todos los electrolitos necesarios para combatir la deshidratación de los pacientes, que es muy común en la condición de disfagia. Y por último tenemos el Hope Nutra, que también es un espesante que tiene goma Shantana y es una fórmula normocalórica que tiene todos los macronutrientes necesarios para los pacientes que no alcanzan a conseguir la nutrición con su alimentación convencional. Tiene una distribución calórica entre proteínas, carbohidratos y grasas. La fuente de la grasa es aceite de oliva, lo cual lo hace mucho más beneficioso para el paciente. La fuente de proteína es la proteína aislada de suero de leche o proteína whey, lo que es una proteína que el organismo metaboliza mucho y absorbe mucho más rápido. Y pues tiene también la parte de carbohidratos. Toda nuestra información y todas las fichas técnicas las van a poder encontrar en nuestra página web. Tenemos en este momento ya la disponibilidad de los productos y con despacho a toda Colombia.
Entonces, muchísimas gracias a todos. Yo quiero agradecerle especialmente a la doctora Catriona y al doctor Vargas por su disposición, su tiempo. Creo que ha sido un espacio muy valioso para Colombia y para América Latina en general, para seguir fortaleciendo el conocimiento en disfagia, para poder seguir desarrollando esta parte de educación basada en la evidencia, que también es muy importante para el beneficio de los pacientes. Y agradecerle a todos los asistentes por acompañarnos esta noche. En nuestra página web van a poder encontrar toda la información de contacto. Estamos 100% abiertos a escucharlos, a trabajar con ustedes y a seguir desarrollando en conjunto y buscando sinergias para desarrollar la disfagia en Colombia. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los doctores Vargas y Stier y espero que tengan todos una muy buena noche.